Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria. Mi nombre es Vicky Carabalí y hoy vamos a comenzar con la lectura y comentario bíblico del Nuevo Testamento. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a seguirnos durante estos últimos meses del año porque vamos a estar leyendo todos los días el Nuevo Testamento con el pequeño comentario bíblico que hacemos en cada una de las lecturas. Así comprenderás un poco más fácil lo que está escrito en la palabra de Dios. Hoy comenzamos, por supuesto, con el primer libro de los Evangelios, que sería el libro de Mateo. Pero antes estaremos resumiendo lo que vimos en el último capítulo, que fue el último libro del Antiguo Testamento. Pero primero, por supuesto, estaremos orando para presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias por permitirme venir delante de tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, porque hoy comenzamos con el Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar a conocer un poco más profundamente a Cristo. Estamos muy emocionados de comenzar esta lectura, Señor, porque sabemos que aquí está todo lo que debemos saber para tener mayor comunión con Jesucristo. Ayúdanos, amado Padre, por medio del Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra. Queremos entenderla profundamente, queremos entender la verdad que está escrita en ella, no con interpretaciones humanas, no con lo que hemos oído de otras personas, sino por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Queremos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Queremos abrazar tu palabra, Señor. Pon disposición en nuestros corazones. Pon diligencia, Señor, en nosotros para poder venir a leer tu palabra todos los días y así completar este reto que has puesto en nuestro corazón. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a comenzar con esta segunda parte de la lectura de la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento. Hay muchísimo contenido, pero vamos a intentar cada día traerles el vídeo con la lectura y con el resumen. Como les dije, vamos a resumir lo que vimos en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. En el capítulo 1 leímos que Dios expresa su amor por Israel y reprocha a los sacerdotes por ofrecer sacrificios imperfectos y despreciar su nombre. Les advierte sobre el juicio si no cambian su actitud. En el capítulo 2 vimos que se denuncia la corrupción y la infidelidad de los israelitas por sus matrimonios con mujeres paganas. Vimos que el divorcio era aborrecido por el Señor y también recordamos que Él busca la fidelidad y justicia en el matrimonio. En el capítulo 3 leímos que Dios promete enviar un mensajero. En este caso se refería a Juan el Bautista. Este mensajero venía a preparar el camino para el Señor. Menciona además el juicio contra los malhechores y la bendición para aquellos que fielmente cumplían con los diezmos y las ofrendas. En el capítulo 4, último capítulo del libro de Malaquías, vimos que se profetiza el día del Señor como un tiempo de juicio para los malhechores y sanidad para los justos. Dios promete enviar al profeta Elías antes de que llegue ese día para reconciliar a los padres con los hijos y preparar el camino para el juicio. Eso es lo que vimos en el último libro del Antiguo Testamento. Hoy abrimos el Nuevo Testamento en el capítulo 1 del libro de Mateo. Vamos a seguir utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Y les aseguro que aquí hay muchísimo que aprender, así que prácticamente subrayaremos mucho. Ya lo hice yo en mi Biblia, lo verán ahora en la lectura. Pero esto es importante porque debemos aprender de lo que leemos. Así que abran su Biblia en el capítulo 1 del libro de Mateo, sigan la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Mateo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David.
El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. San Mateo 2. La visita de los sabios de Oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y, habiendo convocado a todos los príncipes, sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida a Egipto. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Matanza de los niños. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces
se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El regreso de Egipto. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. San Mateo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Mateo 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Comienzo del ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llama a 4 pescadores. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús ministra a la multitud. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. Vamos a hacer una pequeñísima introducción sobre lo que es el libro de Mateo, sobre todo sobre su autor. Antes de comenzar con el resumen de lo que hemos leído, quiero mencionar que Mateo era uno de los 12 apóstoles de Jesús, era recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús. Mateo le daba énfasis al enfoque judío, por lo tanto quería demostrar que Jesús era el Mesías esperado, el Rey prometido. Este primer capítulo se centra en la genealogía de Jesús y en los eventos previos a su nacimiento. Comienza con el linaje de Jesús, destacando su ascendencia desde Abraham hasta David, luego desde David hasta el exilio y luego finalmente hasta su nacimiento. Mateo enumera 42 generaciones divididas en 3 grupos de 14 generaciones cada una. Es importante mencionar que Mateo nombra a 4 mujeres en esta genealogía de Jesús. Nombra a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé. Algo inusual en las genealogías judías de esa época. Algunas de estas mujeres eran extranjeras o tenían situaciones difíciles o complejas, como en el caso de Betsabé, que era esposa de otro cuando David la tomó. Esto destaca la inclusión de gentiles en los planes de Dios. Versículo 1 al 17. Luego Mateo describe cómo María, estando comprometida con José, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Esto fue antes de que ellos convivieran como esposos. José, al darse cuenta, quiere dejarla en secreto para que ella no caiga en vergüenza pública. Pero un ángel se le aparece en sueños a José y le revela que el hijo que espera María es obra del Espíritu Santo y que será llamado Jesús, que quiere decir el Señor salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 18 al 21. Mateo señala que todo esto sucedió para cumplir lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, que el nacimiento sería virginal. Estamos viéndolo aquí en los versículos 22 al 23. Al despertar, José obedece y toma a María como esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su primogénito. Versículo 24 al 25. En estos 2 últimos versículos tenemos claro varias cosas. Una, que el nacimiento era virginal, por lo tanto se confirma, como decíamos, la profecía de Isaías. Segundo, que tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios, conoció a María después. La palabra conocer ya lo habíamos hablado en Génesis con el caso de Adán y Eva. Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Adán volvió a conocer a Eva y tuvieron más hijos e hijas. Por lo tanto, conoció o conocer en término bíblico quiere decir mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, María y José mantuvieron relaciones como cualquier otro matrimonio. Lo dice la palabra de Dios, no me invento.
Y el otro punto que sacamos en claro aquí es que dice después de que dio a luz a su hijo primogénito. Hijo primogénito del matrimonio. Si hubiese sido hijo único, no era necesario puntualizar que fue hijo primogénito. Simplemente decir hijo o decir único hijo, como lo dice Dios, mi unigénito. Jesús fue el primogénito del matrimonio María y José. Por lo tanto, María no fue siempre virgen. Fue virgen cuando nació Jesús, pero después tuvo un matrimonio normal como cualquier otra persona. Esto lo vimos en los versículos 24 al 25. El capítulo 2 del libro de Mateo relata los eventos sucedidos después del nacimiento de Jesús. Después del nacimiento de Jesús en Belén, unos sabios del oriente llegan a Jerusalén buscando al rey de los judíos que ha nacido, y una estrella los ha guiado hasta ese lugar. Cuando Herodes, el rey de Judea, se enteró, se alarmó y consultó a los sacerdotes y escribas que le confirman que el Mesías nacería en Belén, citando a Miqueas capítulo 5 versículo 2. Herodes temía por su trono, así que les pidió a los sabios que le mantengan informado porque él también quería ir a adorarlo. Versículo 1 al 12. Después un ángel le advierte a José en sueños que Herodes quiere matar al niño. José huye con María y Jesús a Egipto, cumpliendo la profecía de Oseas capítulo 11 versículo 1. Aquí lo estamos viendo en los versículos 13 al 15. Cuando Herodes no tiene noticias de los sabios, se da cuenta que los sabios le han dejado de lado y se enfurece y ordena matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Se cumple la profecía de Jeremías 31:15. Aquí lo estamos viendo en los versículos 16 al 18. Al morir Herodes, un ángel del Señor le indica a José que puede regresar a Israel con su familia. José obedece, pero al enterarse de que el hijo de Herodes estaba ahora gobernando en Judea y que era igual de malvado que Herodes, teme volver a la región y, advertido en sueños por un ángel, se traslada a Galilea y se establece en Nazaret. Aunque Mateo comenta que se cumple con esto la profecía de que será llamado Nazareno, no se añade ninguna referencia bíblica del Antiguo Testamento. Aquí lo estamos viendo en los versículos 19 al 23. En el capítulo 3 del libro de Mateo vemos que en este capítulo se introduce a Juan el Bautista y su ministerio de preparación para la llegada del Mesías. Juan el Bautista aparece en el desierto de Judea proclamando un mensaje de arrepentimiento. Decía que se arrepientan porque el reino de los cielos estaba cerca. Llamaba a las personas a enderezar su vida preparando el camino para la llegada del Mesías. Mateo describe el estilo de vida austero de Juan el Bautista, que recuerda a los antiguos profetas, por ejemplo, Elías. Juan es descrito como el cumplimiento de la profecía de Isaías 40, versículo 3, voz que clama en el desierto. Multitudes de Jerusalén y de Judea acudían a él a confesar sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Versículo 1 al 6. Mateo narra cómo algunos fariseos y saduceos venían al bautismo de Juan y él los confrontaba llamándolos generación de víboras. Les advierte que no se confíen en su herencia como hijos de Abraham para evitar el juicio de Dios. Les dijo que muestren su arrepentimiento con frutos o serán cortados como árboles inútiles. Juan predice que alguien más poderoso que él está por venir, que bautizará pero no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. El Mesías llevará a cabo el juicio, separando a los justos de los malvados. Versículos 7 al 12. Ahora leemos el bautismo de Jesús. Jesús llega desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan, quien al principio se resiste porque cree que él es el que debe ser bautizado por Jesús, ya que Juan reconocía la superioridad de Jesús. Sin embargo, Jesús insiste explicando que así debe ser para cumplir lo que es justo. Esto era parte de la misión de Jesús, ser identificado como hombre pecador, aunque nunca haya pecado. Después de su bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, dice la palabra de Dios.
Puede referirse a una paloma tal cual o a las características del volar de una paloma. De todas maneras, en otro de los evangelios también lo leeremos. También dice la palabra de Dios que en ese momento una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia", confirmando la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Versículo 13 al 17. El capítulo 4 del libro de Mateo narra la tentación de Jesús en el desierto, el comienzo de su ministerio y el llamado a sus primeros discípulos. Después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En cada tentación, Jesús le respondió con una cita bíblica. Por ejemplo, le dijo el diablo que convierta las piedras en pan. Jesús le respondió con Deuteronomio 8:13. Después el diablo le dijo que se lance del pináculo del templo para que los ángeles los salven, como dice el Salmo 91, 11 y 12. Aquí fue Satanás también quien utilizó la palabra de Dios. Jesús le respondió con Deuteronomio 6:16. En la tercera tentación, Satanás le dice a Jesús que se postre ante él y lo adore, y él le dará todos los reinos. Jesús le respondió con Deuteronomio 6:13. Finalmente Satanás lo dejó y vinieron los ángeles y atendieron a Jesús. Versículo 1 al 11. Veamos el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Cuando se enteró Jesús de que Juan el Bautista estaba preso, fue a Galilea y se estableció en Capernaum. Mateo relaciona esto con la profecía de Isaías 9, versículo 12. Jesús predica el mismo mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, versículo 12 al 17. Caminando junto al mar de Galilea, Jesús llama a sus primeros discípulos, a Simón Pedro y su hermano Andrés, luego a los hermanos Santiago y Juan. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Versículo 18 al 22. Jesús comienza a recorrer las sinagogas de Galilea predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Su fama se extiende por toda Siria y grandes multitudes comienzan a seguirle, atraídos por su poder de sanar y de liberar espíritus malignos. Versículo 23 al 25. Y así terminamos de leer los primeros capítulos del Nuevo Testamento. Para la honra y gloria del Señor, un día más que logramos venir a leer su santa palabra. Vamos a darle gracias. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, estamos llenos de agradecimiento porque nos permites venir a leer tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, porque cada día subimos un peldaño más en esta escalera que es tu santa palabra. Gracias porque nos lo permites. Sabemos que está en tu voluntad que lo hagamos, si no, para nosotros esto sería imposible. Gracias, amado Padre, por tan maravilloso privilegio. Te ruego en el poderoso nombre de Cristo que pongamos por obra todo lo que aprendamos en cada lectura. Queremos entender bien cómo era Jesús. Queremos parecernos un poquito a Él, Señor. Sabemos que es imposible porque Jesús era perfecto. No había mancha en Él. Y nosotros somos mancha más que otra cosa. Te rogamos, Señor, que la lectura nos ayude a acercarnos un poquito más, a limpiarnos, Señor, para parecernos más a Él, más a su carácter. Queremos ser humildes, queremos ser mansos, queremos ser rectos. Y todas las características que tenía Jesús, ayúdanos a interiorizarlas en nuestras vidas. Amado Padre, te ruego que nos fortalezcas para volver el día de mañana, seguir leyendo tu santa palabra, porque eso nos beneficia a nosotros. Somos nosotros los que salimos ganando cuando leemos tu palabra. Así que, amado Padre, permítenos seguir haciéndolo hasta terminar de leer toda tu santa palabra. También te ruego, Señor, que nos utilices poderosamente para distribuir este mensaje santo a todas aquellas personas que lo necesiten. Habrá personas, Señor, que no entiendan o no tengan la inspiración o no tengan el empujón que necesiten para leer tu santa palabra. Habrá otras personas que quieran leer tu palabra pero por una u otra razón no puedan. Ayúdanos a llegar a todas ellas para que puedan acercarse más a ti, conociéndote por medio de tu palabra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra de Dios. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.